Muy buenas tardes, un nuevo comienzo le damos aquí a este programa que se llama Salud en Red para dialogar con los especialistas, con los agentes de la salud, para dar a conocer también espacios y lugares que tienen que ver con aquellos sitios en los que nos podemos sentir felices y encontrar también, ¿por qué no?, nuestro bienestar. ¿Por qué decimos esto? Porque en la ocasión vamos a estar conociendo por dentro y también por fuera lo que es la Casa Ronald McDonald, con una actividad realmente de mucho amor, de mucho afecto y por supuesto también que contiene y también aloja a las familias y a los niños que están allí en concordancia junto con el Hospital Dr. José Pena, atravesando algún problema de salud. Bueno, allí encuentran las familias, sobre todo de la zona, un lugar de contención y un hogar donde alojarse en el mientras tanto. También tuvimos la posibilidad de hablar de temas de salud mental, de las emociones, de la ansiedad en adultos y en niños. Por eso nuevamente visitamos el consultorio de Marcela Alvarado, nuestra licenciada en psicología, y habíamos prometido en el programa anterior una segunda parte con el entrenador físico Raúl Herrero desde el Gimnasio Orión. Todo esto y mucho más hasta las 20 aquí como siempre en la pantalla de BBC. Y comenzamos a transitar este último sábado del mes de mayo y lo prometido, estuvimos de visita en el consultorio de la licenciada en psicología Marcela Alvarado para hablar de temas de emociones, de salud mental y también, por supuesto, para sentirnos un poco mejor. Hoy abordando un tema más que interesante, algo que a muchos nos ha pasado en algún momento de la vida o que tenemos algún conocido o tenemos algún niño en nuestra familia o en nuestro círculo de relaciones. Hablamos de la ansiedad en adultos y también en niños. ¿Qué es la ansiedad y cómo podemos mejorarla? Marcela Alvarado, ¿cómo estás? Buen día. Para Salud en Red vamos a hablar de varios temas que también la gente nos va consultando a través de las redes sociales y que tienen que ver con estos tips y esta información acerca de nuestra salud mental y emocional. Y para el día de hoy lo que elegimos es hablar acerca de la ansiedad. Para empezar, ¿qué es la ansiedad? Wow, bueno, buen día. Me encanta estar con ustedes, lo sabes, Marce. La ansiedad es una emoción, ¿sí? Como cualquier otra, como la alegría, como la tristeza, pero tiene, digamos, en sobredosis o un poco más de la cuenta, empieza a molestar. La ansiedad, yo les digo a veces a mis pacientes, es un combo medio raro de tristeza, de miedo, de temores varios, de pensamientos. Todo se mezcla. Ahora, tener ansiedad ante un examen, una entrevista laboral, una cita amorosa, es esperable. Y es una ansiedad funcional, ¿sí? El nerviosismo que nosotros comúnmente le llamamos, ay, bueno, estoy nervioso, voy al baño cada rato, camino por todos lados, me empiezan a transpirar las manos y tengo movimientos que dan cuenta de mi nerviosismo. Esa es una ansiedad funcional, manejable. Cuando la ansiedad se empieza a instalar y empieza a disfuncionar en nosotros es cuando hablamos del trastorno de ansiedad, ¿sí? Pero bueno, ante tu pregunta, ¿qué es la ansiedad? Es esa emoción, es esa respuesta hasta fisiológica y emocional y cognitiva ante una situación que me puede provocar cierto estrés. ¿Y cuándo nos empieza a preocupar esa ansiedad en exceso? ¿Cuáles serían las señales de alerta para ir a consultar a un especialista? Bien, cuando empieza a afectar varias áreas de nuestra vida, ¿sí? Cuando, por ejemplo, empiezo a evitar ir a la entrevista de trabajo, o bueno, me había preparado para el examen pero dejo de rendir, porque ya me empieza a generar síntomas físicos, cognitivos. Hablaba de lo cognitivo, ¿por qué? Porque empiezo a tener pensamientos más que negativos, catastróficos, esos son sesgos o errores cognitivos que tenemos, y empiezo a generalizar. Todo me va a dar este nerviosismo, todo me va a generar ese síntoma, ¿sí? La ansiedad es una emoción que se pone en el cuerpo, ¿sí? Cuando empieza a ser disfuncional y tenemos que consultar a través de síntomas, por ejemplo, sudoración, palpitaciones, migrañas o cefaleas recurrentes, sensación de náuseas, vértigo o mareos. Yo digo que es la ansiedad puesta en el cuerpo. Ya teniendo
2 o 3 de esos síntomas y de manera recurrente y en diferentes situaciones de nuestra vida, está bueno hacer la consulta. Y a nivel cognitivo, cuando empiezo ya a detectar que todo lo que pienso tiene que ver con pensamientos de catastrofización, de que empiezo con palpitaciones, esto puede ser, mi interpretación es, puedo tener un infarto. Me duele la cabeza y ¿qué lectura hago de eso? Capaz que tengo un tumor en la cabeza. Yo lo magnifico bastante para que la gente comprenda, ¿no? Sí. Cómo vamos procesando la información, que es esa parte cognitiva. Hay una situación, me duele la cabeza. Hay un procesamiento de esa información o situación y una respuesta emocional. Me duele la cabeza es la situación. El procesamiento es, debo tener un tumor. Porque empiezo a asociar que fulano una vez le empezó a doler la cabeza y tuvo ciertos mareos, entonces tuvo un tumor. ¿Qué respuesta emocional yo tengo ante eso? Ansiedad o pánico. Claro. ¿Sí? No ayuda tampoco a veces el cierto síntoma que los médicos nos dicen también, ¿no? No buscar, no googlear nada. Claro, es lo que dicen los médicos, lo que decimos nosotros y lo que los pacientes desobedecen. Sí, porque todo el mundo googlea. Entonces, si bien Google y las redes en general pueden ser de mucha ayuda, sin duda, pero en temas de la salud es difícil porque hay cierta información que a veces es testimonial o en algunos foros en donde cada persona es única, cada situación es única y el que padece trastorno de ansiedad o pánico tiene otro sesgo o error cognitivo que es la generalización y la identificación con el síntoma. Esto que me pasa es lo que estoy teniendo yo. Es lo mismo que tengo yo, entonces es igual. Y haciendo un paralelismo pasa también en el área de la medicina, ¿no? Lo clínico, o sea, un cuadro no puede ser el mismo en 2 personas, pero las 2 personas son tan diferentes que se manifiesta de manera diferente y las consecuencias son diferentes. Entonces, que estos espacios también sirvan como para que la gente, si se identifica con algo de lo que decimos, pueda consultar, pero en el espacio y tiempo adecuados. Esta misma circunstancia de la ansiedad, de detectarla, y el adulto poder expresarlo de alguna manera o sospechar, y llegar a la consulta con el especialista. ¿Cómo hacemos con un niño? ¿Cómo se puede identificar? En el niño, por supuesto, es más difícil y hay que hacer ciertos diagnósticos diferenciales, pero bueno, vamos a hacerlo así como en casa, ¿sí? El niño de por sí es inquieto. Sí. Aunque haya niños que sean como más tranquilos, con otro temple, pero bueno, el niño de por sí es inquieto, pero la mamá, el papá, lo que empiezan a detectar son conductas exacerbadas. Está más inquieto que lo normal, va recurrentemente al baño y a veces hasta ellos mismos manifiestan sentirse nerviosos. Estoy nerviosa, decía una vez una pacientita mía que tenía 6, 7 años. Me siento nerviosa. ¿Y por qué te sentís nerviosa? Y porque me empieza a oler la panza y entonces ya me siento nerviosa porque yo sé que si voy a la escuela, que ellos manifiestan mucho en la escuela, me empieza a doler la panza. La escuela también y el jardín es un lugar referencial para que los papás nos demos cuenta cuando nuestros niños pueden estar manifestando una ansiedad que ya empieza a ser disfuncional para ellos. ¿Por qué? Porque ellos pasan muchas horas de sus semanas en el colegio. Entonces, donde primero el niño hace síntoma es en esos ámbitos. Y generalmente esto de me duele la cabeza o quiero vomitar o me duele mucho la panza, estando ya en el jardín o la escuela o evitando ir porque me duele antes de salir, es para tener en cuenta y para prestarles atención. Bien, siempre ante la duda tenemos que consultar con la especialista, así que te venimos a ver la próxima. Sí, por supuesto, los espero. Gracias, Marce. No, ustedes. Era Marcela Alvarado, la licenciada en psicología, hablando de temas de salud, de emociones y mucho más para sentirnos mejor. Nos vamos a nuestra primera pausa, seguimos compartiendo más Salud en Red en la pantalla de BBC.